Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 155. Sharon da Silva. Tras derrotar al monstruo, una nueva amenaza emergió de las profundidades del metro. Esta criatura era un coloso, empapado en sangre, con un cuerpo tan grande y deforme que empequeñecía al anterior. Medía 2 cabezas más que Jon y era tan ancho que casi ocupaba todo el ancho del pasillo. Lo más escalofriante era que carecía de rostro. No tenía cabeza propiamente dicha, solo una masa grotesca y descomunal de carne con extremidades y una pequeña protuberancia donde normalmente estaría la cabeza. La visión de aquella monstruosidad hizo que la chica retrocediera aterrorizada. Sus instintos se activaron y rápidamente se refugió tras Jon. Sin inmutarse, Jon alzó su rifle de alta tecnología una vez más. Con un estruendo ensordecedor, disparó y la gigantesca criatura quedó pulverizada, sus pedazos esparcidos por el pasillo. Tras desvanecerse el eco del disparo, Jon se detuvo un instante para observar la zona, asegurándose de que no hubiera más monstruos al acecho. Satisfecho de que estuvieran solos, guardó su arma. Volviéndose hacia la chica, le preguntó: ¿qué pasa con estos monstruos? Era evidente que, de alguna manera, había seguido la conciencia de la chica hasta este reino extraño, pero no le preocupaba. Con el Darkhold en su poder, Jon confiaba en que encontraría una salida. La niña, aún conmocionada, solo pudo negar con la cabeza. Luego logró decir: no sé mucho, solo que quieren llevarme de vuelta a casa. ¿Casa? Jon frunció el ceño con preocupación. ¿Dónde está tu casa? La chica vaciló, con voz cautelosa, al responder: Silent Hill. Al oír mencionar Silent Hill, Jon entrecerró los ojos, un destello de reconocimiento cruzó por su mirada antes de relajarse. Silent Hill era un nombre que conocía de una película de terror, basada a su vez en una serie de videojuegos. Jon había jugado a algunos de los juegos y visto las 2 entregas de la adaptación cinematográfica. No era ajeno al cine de terror, pues había visto muchas antes de adentrarse en el universo Marvel, pero solo unas pocas lo habían perturbado de verdad. Silent Hill era una de ellas. Sin embargo, el susto inicial se disipó rápidamente cuando Jon recordó quién era. La idea de que él, el Ghost Rider, pudiera asustarse con algo como Silent Hill le parecía absurda. Al darse cuenta de esto, cualquier temor que aún persistiera se desvaneció, y casi se rió de su reacción anterior. Tras una breve pausa, la curiosidad de Jon regresó y le preguntó a la niña: Niña, ¿cómo te llamas? La chica vaciló, recordando las advertencias de su madre sobre hablar con desconocidos. Sin embargo, considerando que aquel hombre acababa de salvarle la vida, decidió confiar en él. Me llamo Sharon, dijo en voz baja. Jon asintió, sin sorprenderse demasiado por su nombre. Dado su conocimiento del juego y la película, ya había deducido quién podría ser. Aún así, quería saber más. Quiero decir, ¿cuál es tu nombre completo? Tras una breve pausa, la chica respondió con más seguridad: Sharon da Silva. Da Silva, Jon repitió el nombre para sí mismo, con un tono de reconocimiento en su voz. Le preguntó su nombre para confirmar de qué versión de Silent Hill se trataba. En el juego, el nombre completo de Sharon era Eather Mason, mientras que en la primera parte de la película era Sharon da Silva. Con su respuesta, Jon confirmó que era de la película. Entonces, Jon preguntó además: ¿has sido transportado a este lugar con frecuencia antes? Sharon asintió, confirmando su sospecha. Siempre sueño con estos monstruos. Quieren llevarme de vuelta a Silent Hill, pero cada vez que me despierto, no recuerdo nada. En la película original, Sharon era conocida por ser sonámbula, y durante estos episodios solía hablar de un lugar llamado Silent Hill. Este suceso recurrente fue lo que llevó a su madre a decidir llevarla a Silent Hill. ¿Un sueño? ¿Crees que todo esto es solo un sueño? Jon miró a su alrededor, observando el entorno con ojo crítico. Estaba casi seguro de que no estaban soñando, sino en un lugar real. Si se tratara simplemente de un sueño o una ilusión, el espíritu de venganza que habitaba en él probablemente ya habría sacado a Jon de allí. ¿Entonces crees que solo soy parte de tu sueño, y no una persona real?
Le preguntó Jon. Sharon pensó un momento antes de negar con la cabeza. No, ya te he visto. Estabas en el metro, sentado frente a mi madre y a mí. Tras una breve pausa, la voz de Sharon adquirió un tono suplicante. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Qué necesitas? Preguntó Jon, suavizando su tono. Cuando despierte de esto, lo olvidaré todo, como siempre. Pero tú puedes venir. ¿Podrías decirle a mi madre que nunca vaya a Silent Hill? La súplica de Sharon era sincera. ¿Por qué? Preguntó Jon, con la curiosidad a flor de piel, intuyendo que Sharon podría saber algo importante. Alessa nos mentirá, explicó Sharon. Prometía dejarnos ir si la ayudábamos a vengarse, pero jamás lo hará. Nos mantendrá atrapadas en Silent Hill. Así que, por favor, dile a mi madre que no me lleve allí. Alessa. Ese nombre le trajo un recuerdo a Jon. Recordó que el monstruo de Silent Hill se llamaba Alessa. La mención del nombre por parte de Sharon pareció confirmar la conexión. Al notar la reacción de Jon, Sharon preguntó, ¿sabes algo de ella? Tal vez, no estoy del todo seguro, respondió Jon, con la mente llena de pensamientos sobre las implicaciones de las palabras de Sharon. Jon escuchó atentamente las palabras de Sharon, dándose cuenta de la gravedad de lo que describía. Era el final de la película. En la película, la madre de Sharon, Rose, desesperada por comprender el misterioso sonambulismo de su hija, la llevó a Silent Hill, solo para descubrir un pueblo invadido por criaturas de pesadilla. La raíz del horror residía en una secta que había controlado Silent Hill y que había quemado a una joven llamada Alessa acusándola de brujería. En medio de su agonizante dolor, el espíritu de Alessa se consumió por la venganza, desatando su furia sobre el pueblo y prendiéndole fuego. Algunos miembros de la secta habían logrado escapar de esta venganza implacable por diversos medios. En respuesta, Alessa hizo un trato con Rose. Si Rose la ayudaba a vengarse de los miembros restantes de la secta, Alessa les permitiría a ella y a Sharon marcharse. Pero la promesa de Alessa era engañosa. Si bien Rose y Sharon regresaron a casa, se encontraron con una versión distorsionada de su mundo, muy distinta a la realidad que conocían. Silent Hill, como Jon sabía, estaba dividido en 3 reinos distintos. El mundo real, que no necesitaba explicación. El mundo de la niebla, un lugar con pocos monstruos y una perpetua caída de ceniza, un vestigio del pasado incendiario del pueblo. Y el mundo oscuro, también conocido como el otro mundo, una dimensión de pesadilla llena de horrores indescriptibles. Al final de la película, Rose y Sharon se encontraron en una casa envuelta en cenizas, una clara señal de que seguían atrapadas dentro de los confines del mundo de niebla de Silent Hill, y no en su propia realidad. Pero Jon estaba desconcertado. ¿Cómo podía Sharon estar al tanto de todos esos detalles ahora? Era un misterio que despertaba su curiosidad. Prometo decírselo, le aseguró Jon a Sharon, aunque dudaba que la madre de Sharon creyera a pies juntillas la palabra de un desconocido. Pero tenía otra idea en mente, un enfoque más proactivo. Pero no estoy seguro de que tu madre me crea fácilmente. Sin embargo, tengo una solución mejor. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Jon, y un destello de determinación brilló en sus ojos. Déjenme ir a Silent Hill y los aniquilaré por completo. Su confianza no era mera fanfarronería. Como Ghost Rider, poseía poderes que potencialmente podrían purificar Silent Hill de su oscuridad de una vez por todas. Capítulo 156. La red del dominio fantasma. ¿Era siquiera posible borrar por completo hasta el último vestigio de maldad que acechaba en el tenebroso pueblo de Silent Hill? Sharon, con la mirada clara e inmaculada, miró fijamente a Jon sin pestañear. Se encontraba en un estado de lucidez único, comprendiendo los terrores de Silent Hill mejor que nadie en ese momento. Pero al despertar, perdería todo recuerdo de aquel lugar y volvería a ser la niña inocente que solía ser. Sin embargo, allí estaba Jon, haciendo afirmaciones tan audaces y aparentemente escandalosas. Sus palabras eran tan convincentes que Sharon no pudo evitar desear creer que realmente podía lograrlo, que tenía el poder y la audacia para erradicar todo el mal. Sharon, Sharon, una voz lejana, teñida de urgencia, resonó en el aire. Pertenecía a una mujer de mediana edad. A medida que la voz se hacía más fuerte, el mundo a su alrededor comenzó a volverse borroso e indistinto, como si la esencia misma del espacio en el que se encontraban empezara a desvanecerse. Sharon miró por encima del hombro y luego volvió a cruzar la mirada con Jon. Mi madre me está llamando, necesito despertarme ya.
Justo después de que Sharon hablara, el espacio a su alrededor pareció resquebrajarse y romperse, y la opresiva oscuridad comenzó a disiparse. De repente, el entorno cambió, y tanto Jon como Sharon fueron transportados de vuelta al metro en el que habían estado antes. Pero algo era diferente. No estaban en el mismo vagón de tren que antes. De alguna manera se habían trasladado al vagón contiguo y ahora se encontraban en el pasillo de conexión. En ese instante, Sharon abrió los ojos de golpe, como si la hubieran despertado sobresaltada de un sueño profundo. Miró a su alrededor confundida, sin comprender cómo había llegado allí. Entonces su mirada se posó en Jon, y sus ojos se llenaron de una mezcla de desconcierto y un leve reconocimiento. Era como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Pero Sharon no recordaba nada de su sueño, ni siquiera el nombre Silent Hill, y desde luego no recordaba a Jon. Sharon tilde. La voz era la de Rose, la madre de Sharon, quien sonaba preocupada al llamarla. Se apresuró a entrar en el vagón. Sharon se giró y corrió a los brazos de su madre. Mami. Rose abrazó a su hija y le ofreció palabras de consuelo. Todo está bien ahora, Sharon, ya casi llegamos. Sharon se secó las lágrimas y miró a Rose con una pregunta. Mamá, ¿por qué vamos al médico? Rose le respondió amablemente. No hay nada de qué preocuparse, solo es un chequeo de rutina. Al presenciar el tierno momento entre Sharon y su madre, Jon sintió una oleada de emoción. Sharon no era hija biológica de Rose. Había sido adoptada de un orfanato. Sin embargo, el amor entre ellas era tan profundo y sincero como el de una madre biológica con su hija. Fue precisamente este vínculo el que más tarde impulsaría a Rose a adentrarse en el terrorífico reino de Silent Hill, un lugar plagado de horrores indescriptibles y maldad, en busca de Sharon. Rose se fijó brevemente en Jon, pero estaba concentrada en llevar a Sharon de vuelta a su vagón de tren original. Señora Da Silva. Exclamó Jon bruscamente. Rose se detuvo, volviéndose hacia Jon con expresión de desconcierto. ¿Sí? ¿Te conozco? ¿En qué puedo ayudarte? Antes de que Rose pudiera decir algo más, Jon le transmitió su mensaje urgente. Alguien me pidió que te dijera. No vayas a Silent Hill. El metro frenó bruscamente justo cuando Jon terminó su advertencia. Rose abrió la boca para responder, pero las puertas del vagón se abrieron de golpe y Jon salió sin siquiera mirar atrás. Espera, por favor, espera. Resonó la voz de Rose tras él. Había mencionado Silent Hill, el mismo lugar que atormentaba las pesadillas de su hija mientras sonámbula. Debía saber algo crucial. Jon, sin embargo, siguió su camino y salió de la estación de metro. Comprendió que cualquier conversación con Rose sería inútil en ese momento. Para empezar, el amor de Rose por Sharon era inmenso. Los episodios de sonambulismo de Sharon se volvían cada vez más peligrosos, con situaciones de riesgo que casi terminaron en tragedia, como aquella vez que estuvo a punto de saltar por un precipicio. De no ser por la oportuna intervención de Rose, Sharon podría no haber sobrevivido. Además, aunque Rose presentía que algo andaba mal con el comportamiento de Sharon, no aceptaría la verdad sobre Silent Hill si Jon le decía que era un lugar maldito y maligno. Y si lo creyera, eso solo reforzaría su determinación de ir allí en busca de su hija. Así pues, Jon decidió tomar cartas en el asunto, tal como le había sugerido a Sharon anteriormente. Se adentraría personalmente en Silent Hill y se enfrentaría a lo que allí se escondiera. Sharon, de la mano de su madre, se quedó inmóvil un instante, viendo cómo Jon se alejaba. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, pero se desvaneció cuando Rose la tomó suavemente del brazo y siguieron su camino. Tras salir del metro, Jon compró un billete para volver a su oficina. Allí, le comunicó a su compañera Nancy su intención de viajar a Silent Hill. ¿Silent Hill? Nancy frunció el ceño con preocupación al oír el nombre. ¿Estás diciendo que la energía oscura que sentí en el metro está relacionada con Silent Hill? ¿Lo sabes? Preguntó Jon, al notar la reacción alarmada de Nancy. Nancy asintió enérgicamente, tecleando en su portátil antes de girar la pantalla para mirar a Jon. Por supuesto. Después de mi propio encuentro con lo sobrenatural cuando era niño, he estado al tanto de los sucesos paranormales. Encontré esta información en internet hace algún tiempo, pero se me había olvidado hasta que la mencionaste ahora mismo. Los ojos de Jon recorrieron la pantalla del portátil, analizando los detalles de la página web de American Ghost Domain Network dedicada a Silent Hill. El sitio pintaba un panorama sombrío del pueblo, describiéndolo como un lugar contaminado por un fuego subterráneo eterno.
Nancy explicó. Este sitio 9 enumera un montón de lugares supuestamente embrujados. Después de salir de Elm Street, investigué muchos de ellos, pensando que tal vez hubiera algo de cierto. Pero resultó que no eran más que historias. Así que descarté este sitio como otro farsante y no volví a mirarlo, hasta hoy, claro. Jon asintió, intrigado por el contenido del sitio web. Nancy, ¿me puedes enviar el enlace a este sitio? ¿Quieres seguir revisándolo? No es tan sencillo. Forma parte de la web oscura, advirtió Nancy. ¿La web oscura?, repitió Jon, sorprendido. No se había imaginado que un sitio como este pudiera estar escondido en los rincones más oscuros de Internet. Sí, algunas de las cosas que hay ahí son bastante explícitas, explicó Nancy mientras pasaba páginas llenas de imágenes espeluznantes. Cabezas decapitadas, cuerpos colgando sin vida, algunos desnudos, mutilados de maneras indescriptibles. Jon sintió una oleada de repulsión. Su propio pasado era violento, pero sus métodos eran limpios. Incinerar cuerpos o usar sus habilidades sobrenaturales para lidiar con las almas. Este nivel de violencia era algo completamente distinto, el tipo de contenido que pertenecía a la web oscura. A pesar de las horribles imágenes, Nancy parecía imperturbable, lo cual a Jon le pareció sorprendente. Podría deberse a sus experiencias pasadas o quizás a que se había insensibilizado con el tiempo. Después de todo, ya había visitado este sitio con frecuencia. Tras un momento de serenidad, Jon habló. Nunca he navegado por la web oscura. ¿Podrías enseñarme cómo acceder a ella? Su interés en el sitio web era evidente. No se trataba solo de Silent Hill. Podría haber otros lugares mencionados que merecieran atención. Nancy ya había hecho su investigación, pero como persona común, podría haber pasado por alto algo que Jon, con su perspectiva y habilidades únicas, sí podría detectar. Capítulo 157. Silent Hill. El patio estaba bañado por el cálido resplandor del sol, cuyos destellos de luz se reflejaban en el suelo. Bajo la sombra de un árbol, una jovencita, que parecía tener poco más de 15 años, descansaba apoyada en el robusto tronco. Sus delicadas facciones estaban enmarcadas por su larga melena negra como el azabache que caía en cascada sobre sus hombros. Estaba cómodamente sentada en el césped, con un trozo de papel en el regazo y un bolígrafo en la mano. Estaba completamente absorta en su dibujo, que representaba una alegre escena de una niña jugando con varios animalitos en un soleado trozo de césped. En medio de esta escena tranquila, Rose se acercó sigilosamente, su figura interrumpiendo los juegos de luz solar sobre el suelo. Sharon, la niña que estaba bajo el árbol, sintió la presencia de Rose y alzó la vista, con el rostro iluminado por una sonrisa de bienvenida. ¿Quieres ver lo que he hecho?, preguntó Sharon con voz suave. Claro que sí, respondió Rose con entusiasmo mientras se sentaba junto a Sharon. Se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja. ¿De qué trata esta foto, cariño? Rose tomó con cuidado el dibujo de manos de Sharon, y al hacerlo, Sharon se acurrucó más cerca de ella en sus brazos. Juntas, admiraron el dibujo. Mira ese león tan grande. ¿Lo dibujaste tú sola?, preguntó Rose, con la voz llena de orgullo y cariño. Sharon respondió con un orgulloso asentimiento, y Rose le dio un golpecito juguetón en la nariz, diciendo con cariño. Cariño, tienes tanto talento. Tras un instante de admiración por el dibujo, la voz de Rose adquirió un tono más serio. Tenemos un viaje especial por delante, ¿lo sabes? ¿Sabes a dónde vamos? Sharon negó con la cabeza, su expresión delatando que no entendía. ¿No lo sabes?, susurró Rose con dulzura. Cariño, a veces, cuando estás dormido, te levantas y caminas un rato. Y a veces, hablas de un lugar llamado Silent Hill. Sharon sostuvo la mirada de Rose y luego volvió a negar suavemente con la cabeza. No recuerdo nada de eso. No te preocupes, cariño. La tranquilizó Rose, acariciándole el cabello con ternura. Vamos a visitar ese lugar para ayudarte a refrescar la memoria. En ese preciso instante, el sonido de un teléfono interrumpió su momento. Rose pareció adivinar quién llamaba y, sin dudarlo, colgó. ¿No se supone que papá se une a nosotros?, preguntó Sharon con un dejo de decepción en su voz. No, cariño, solo seremos nosotros dos, respondió Rose, con un tono de voz que denotaba cierto misterio. En ese instante, la sonrisa que iluminaba el rostro de Sharon se desvaneció lentamente. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, una intuición que le decía que algo inquietante se avecinaba.
¿Te acuerdas del hombre que vimos en el coche el otro día? ¿Lo habías visto antes? Preguntó Rose, dejando la pregunta en el aire. Pero luego soltó una risita, dándose cuenta de lo absurdo de su propia pregunta. Sharon había estado a su lado casi constantemente desde que era muy pequeña. Era improbable que reconociera a un desconocido que Rose no conociera. Sorprendentemente, Sharon respondió: creo que ya lo he visto antes. Rose se quedó perpleja ante esta respuesta inesperada. ¿Cuándo lo conociste?, preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Sharon se concentró, intentando rebuscar en sus recuerdos, pero no afloraba nada. No puedo recordarlo, mami, de verdad que no, exclamó, tamborileando con los dedos en la frente, con una mezcla de frustración y miedo. La mención de Silent Hill pareció despertar en Sharon un profundo temor, una premonición de algo siniestro. Sin embargo, al pensar en el hombre misterioso, ese miedo pareció disiparse, reemplazado por una extraña sensación de calma. Está bien, cariño. Si no lo recuerdas, no hay de qué preocuparse, la consoló Rose con voz suave y tranquilizadora. Sharon se acurrucó en los brazos de Rose y, al poco tiempo, el suave ritmo de los latidos del corazón de su madre la arrulló hasta sumirla en un sueño plácido. Con el paso del tiempo, el silencio se rompió con el sonido de un coche que pasaba. Rose, que estaba a punto de dormirse, se despertó sobresaltada. Acomodó con cuidado a Sharon en sus brazos y susurró: «Se acabó la siesta, cariño». Sharon se removió, abrió lentamente los ojos y parpadeó para disipar los últimos vestigios de sueño. ¿Estás despierta? ¿Nos vamos?, preguntó Rose con dulzura. Sharon asintió soñolientamente. De la mano, Rose condujo a Sharon fuera del tranquilo patio hasta la acera donde estaba estacionada la furgoneta familiar. La ayudó a subir al asiento trasero antes de ponerse al volante. Tras girar la llave de contacto, Rose puso en marcha el motor, y el suave ronroneo de la furgoneta les indicó que avanzaran. Sin que Rose lo supiera, el viaje que les esperaba los sumiría en una pesadilla. Mientras se alejaban en su coche, pasaron junto a una peculiar señal de tráfico, que se parecía a un libro abierto con un pasaje de la Biblia inscrito en él. ¿Acaso no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Acaso no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Las palabras parecían resonar en la mente de Rose mientras la furgoneta seguía su marcha, dirigiéndose hacia un destino envuelto en misterio y malos presagios. Mientras tanto, John se preparaba para su propio viaje a Silent Hill. Salió de su apartamento, preparado para el día que tenía por delante. Al acercarse al ascensor, las puertas se abrieron y se detuvo bruscamente. Allí, en el suelo del ascensor, había un sigilo resplandeciente pintado de un intenso color rojo sangre. Era el mismo símbolo inquietante con el que se había topado en el metro. ¿Por qué está esto aquí?, se preguntó John para sí mismo. El símbolo me había resultado familiar en el metro, y finalmente lo comprendí. Era el símbolo de guardado de la tercera entrega de la saga Silent Hill. Dichos símbolos solían indicar una transición a un mundo alternativo, a menudo más siniestro. En esta realidad, donde las fronteras entre películas y videojuegos se desdibujaban, las referencias a contenido de videojuegos como esta no resultaban fuera de lugar. Pero John no era de los que se dejaban intimidar. Sus habilidades eran más que suficientes para los desafíos de Silent Hill, y podía recorrer sus intrincados caminos con relativa facilidad. Descartando cualquier idea de oscuras conspiraciones, entró con confianza en el ascensor. Por dentro, el ascensor parecía sorprendentemente viejo y descuidado, lo que a John le resultó extraño. Recordaba que lo habían renovado hacía poco. No debería haber estado tan deteriorado. Esta decadencia recordaba la estética del mundo oscuro, donde todo estaba en ruinas y los monstruos acechaban en cada esquina. Sin previo aviso, el ascensor se estremeció y vibró como si estuviera en caída libre, y luego se detuvo bruscamente, como si se hubiera atascado. Las puertas se abrieron lentamente con un crujido, dejando al descubierto nada más que oscuridad. John, sin inmutarse, salió al vacío. Abrió la mano y una pequeña llama cobró vida, iluminando su entorno. Unas rejas de hierro oxidadas lo recibieron a la salida del ascensor. Tras las barreras, se alzaba una criatura grotesca, similar a la que había visto en el metro. Su carne parecía necrótica, sus extremidades estaban retorcidas y su cabeza se asemejaba a un tumor enorme y sin rasgos distintivos. Otro fuerte ruido resonó cuando las puertas del ascensor se cerraron de golpe tras él, dejando a John encerrado en un espacio parecido a una jaula.
Se detuvo un momento para observar el lugar y se encontró atrapado en un entorno industrial caótico y claramente deteriorado. La criatura fijó su mirada en Jon, emitiendo aullidos ocasionales y perturbadores. «Basta de aullidos. Me están sacando de quicio», murmuró Jon. Acto seguido, sacó su arma de alta tecnología, apuntó a la criatura y disparó. Un rayo láser azul salió disparado, atravesando al monstruo y desintegrándolo. Tras la destrucción de la criatura, la jaula comenzó a moverse de nuevo, descendiendo lentamente. Al cabo de un rato, llegó al suelo y la puerta se abrió automáticamente, deslizándose poco a poco para revelar lo que había detrás. Capítulo 158. Claudia. Jon se encontró en un mundo asediado por una oscuridad que se cernía sobre él, un reino donde criaturas de pesadilla vagaban libremente. Cuando la pesada puerta de hierro se abrió con un crujido, Jon entró en un pasillo que parecía absorber toda la luz, con paredes y suelo manchados por la pátina del óxido y las oscuras manchas de sangre vieja. Salió por la puerta, que se cerró tras él con un estruendo ensordecedor, dejándolo encerrado. Jon avanzó por el pasillo. Sus pasos eran el único sonido, aparte de los lejanos y escalofriantes aullidos de monstruos invisibles que llenaban el aire de una sensación de pavor. Continuó su camino hasta que dobló una esquina y se topó de repente con un monstruo grotesco. Era una masa de carne, sin rasgos faciales, con las extremidades retorcidas de forma antinatural. Jon no se inmutó. Levantó su arma y disparó sin dudarlo un segundo. La criatura cayó, y su muerte fue recibida con un coro de gritos de furia de sus congéneres, todos horrores idénticos ocultos en las sombras. Bang, 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 bang. El arma de alta tecnología de Jon rugía mientras disparaba una y otra vez, aniquilando a los monstruos que se acercaban con disparos precisos y letales. Tras asegurarse de que la zona inmediata estaba libre de amenazas, Jon comenzó a guardar su pistola de pulsos. Pum, 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 pum. De repente, el silencio se rompió con el sonido de pasos que se acercaban. Clap, clap, clap. Entonces, el suave pero inconfundible sonido de alguien aplaudiendo resonó por el pasillo. Jon se giró hacia el ruido y vio a una mujer que se acercaba lentamente. Era de mediana edad, con una larga melena blanca y ondulada, y una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Pero la mirada de Jon era fiera, sus ojos reflejaban una intensidad ardiente al reconocer en aquella mujer la encarnación del pecado. ¿Todo esto es obra tuya?, preguntó Jon con voz firme y fría. La mujer no respondió directamente a su pregunta. En cambio, habló con un tono informal. Estoy bastante impresionada contigo, jovencito. Puedes entrar en los sueños de esa chica y enfrentarte a esos monstruos sin el menor rastro de miedo. Pero, su rostro se tornó molesto, ¿entiendes la magnitud del plan en el que te estás entrometiendo? Lo sé perfectamente, respondió Jon con imperturbable calma. Estás intentando invocar dioses, ¿verdad, Claudia? Claudia se quedó visiblemente conmocionada cuando Jon no solo se dirigió a ella por su nombre, sino que también reveló su gran plan. Claudia, figura clave en la secuela y principal villana de la historia, era una ferviente líder de culto y la suma sacerdotisa de Silent Hill. Su misión vital era el proyecto El Descenso de Dios, un intento por invocar a su deidad al mundo. Jon había deducido su identidad a partir de su peculiar apariencia y su habilidad para desenvolverse en ese reino sobrenatural sin mostrar el menor signo de asombro. ¿Quién eres exactamente?, preguntó Claudia con mirada penetrante e inquisitiva. Había querido inquietarlo con su presencia enigmática, pero Jon había descubierto su verdadera naturaleza sin esfuerzo, lo que la impulsó a interrogarlo. No necesitas saber quién soy. Lo que debes entender es que no vas a salir de aquí hoy, declaró Jon, apuntando con su arma directamente a Claudia. Un momento. Claudia levantó instintivamente las manos en señal de defensa. Pero Jon se mantuvo firme. Un rayo de luz pulsante surgió de su arma, y una brillante energía azul se dirigió hacia la cabeza de Claudia. Una explosión ensordecedora siguió al sonido, y sangre y tejido salieron disparados en todas direcciones. Sin embargo, la víctima del disparo de Jon no era Claudia. Era un monstruo que se había interpuesto en su camino en el último segundo. Jon buscó a Claudia con la mirada, solo para descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. Eres muy rápido para escapar, comentó Jon con frialdad, y luego guardó su arma en la funda. No perdió el tiempo pensando por qué Claudia estaba allí. Ya había intuido parte de sus motivos.
30 años antes, la iglesia había condenado a una joven llamada Alessa a las llamas, y en respuesta, ella se transformó en un demonio, sumiendo a toda la ciudad en un infierno como castigo, atrapando a la iglesia dentro de Silent Hill. Solo podían escapar ocasionalmente por medios especiales, e incluso entonces, a un precio muy alto. Alessa había separado su lado bondadoso de sí misma, transformándolo en un bebé y enviándolo a un orfanato. Este lado bondadoso era Sharon, a quien Jon ya había conocido. Mientras tanto, el aspecto malévolo de Alessa se convirtió en el terror que acechaba Silent Hill, dominando los miedos de todos sus habitantes. Dado que el alma de Alessa estaba fragmentada, la iglesia no podía destruirla. Necesitaban que Sharon regresara a Silent Hill y se reuniera con Alessa, restaurando su alma por completo antes de intentar acabar con su existencia. La aparición de Claudia y el despliegue de los monstruos de la oscuridad para ganar tiempo con Jon fueron claramente tácticas para conseguirlo. Si las suposiciones de Jon eran correctas, Rose y Sharon ya estaban de camino a Silent Hill. Claudia necesitaba retrasar a Jon para asegurarse de que la llegada de Sharon fuera anterior a la suya, garantizando así el éxito de su plan. Sin embargo, Jon no se dejó intimidar. Ya se había enfrentado al supuesto dios del juego. Como jefe final, incluso una persona común y corriente podría vencerlo con un arma de fuego. Para Jon, era simplemente un blanco al que prender fuego. La única entidad en Silent Hill que potencialmente podía desafiar a Jon era la propia Alessa. Después de todo, Alessa fue la arquitecta tanto del mundo tangible como del reino sombrío de Silent Hill. Con este conocimiento, Jon no dudó más y se dirigió hacia Silent Hill. Ahora, entre sus poderes se incluía la capacidad de empuñar el Darkhold, lo que le permitiría escapar de la oscuridad y regresar al mundo real. Sin embargo, Jon no veía ninguna ventaja en hacerlo. Permanecer en la oscuridad le ahorraría un tiempo precioso. La narración original dictaba que Rose y Sharon quedarían atrapadas en el mundo de la oscuridad. Además, Jon tenía menos de qué preocuparse en la oscuridad. En el mundo real, tendría que conducir y sortear posibles complicaciones, pero aquí, en esta oscuridad desierta, podía invocar a Ygritte sin preocupaciones. Con esto en mente, Jon aceleró el paso hacia el exterior. Al encontrarse con los monstruos que pululaban por el paisaje, una leve sonrisa cruzó su rostro. Hizo un gesto con la mano, invocando a Ygritte, que llevaba mucho tiempo ausente. Un dragón de fuego se materializó, y Jon montó sobre su lomo con facilidad. Luego le dio una orden a Ygritte. Roar. El dragón lanzó un rugido atronador, elevándose hacia el cielo. Llamas se acumularon en sus fauces mientras miraba fijamente a los insignificantes monstruos que pululaban debajo. Para la persona común, estas criaturas eran grotescas, aterradoras y propias de pesadillas. Pero bajo la poderosa mirada de Ygritte, quedaron indefensas. No eran más que hormigas. Capítulo 159. Bienvenidos a Silent Hill. Los primeros rayos del sol iluminaban el cielo cuando un jeep plateado descendió velozmente por un sendero estrecho. Rose iba al volante, agarrando el volante con fuerza. En el asiento trasero, Sharon permanecía en silencio, con el rostro joven reflejando miedo y preocupación. Se dirigían a un lugar misterioso conocido como Silent Hill. De vez en cuando, Rose echaba un vistazo al retrovisor. Una motocicleta de policía los seguía de cerca. La agente, una mujer, había visto a Rose conducir de forma temeraria horas antes y sospechaba de sus intenciones. Desde entonces, los había estado siguiendo muy de cerca. Decidida a evitar cualquier confrontación, Rose pisó con más fuerza el acelerador. Poco después, se toparon con una valla de alambre que se extendía a lo largo de la carretera, una clara barrera hacia Silent Hill. No había forma visible de rodearla. Sharon, asegúrate de llevar puesto el cinturón de seguridad, le indicó Rose con una calma que ella misma no sentía. Crash. Acto seguido, pisó el acelerador y el jeep se estrelló contra la valla con un ruido atronador. Mamá. La voz de Sharon estaba llena de terror. El jeep siguió avanzando, aparentemente imperturbable ante la colisión con la valla, mientras el sonido de la sirena de la policía continuaba resonando a lo lejos. Rose exhaló un suspiro de alivio. A este paso, la policía no podría atraparlos antes de que llegaran a Silent Hill. Entonces, un ruido inquietante comenzó a provenir de la radio del coche. Crackle, crackle, screech. Rose frunció el ceño con fastidio mientras intentaba apagar la radio, pero no paraba. Seguía emitiendo un crujido constante.
crackle, crackle, screech. El sonido se volvió más agudo, más estridente. Sharon, en el asiento trasero, parecía estar sufriendo mucho. Su rostro se contrajo de angustia mientras se agarraba los oídos. Los gritos de Sharon llenaban el coche mientras intentaba ignorar el ruido, y Rose pulsaba desesperadamente los botones de la radio. No te preocupes, es solo la radio que está fallando, la apagaré. Intentó tranquilizar Rose a su hija. Mamá, los gritos de Sharon eran desgarradores, el ruido era claramente demasiado fuerte para ella. En su frenético intento por silenciar la radio, Rose se distrajo momentáneamente de la carretera. Fue entonces cuando vio una figura que emergía lentamente y caminaba justo delante de su vehículo, que circulaba a toda velocidad. Era una chica, de la misma edad que Sharon, que apareció de la nada. Rose, sorprendida por la repentina visión, giró bruscamente el volante. El suelo bajo sus pies pareció congelarse, el jeep perdió el control y dio vueltas sin control antes de estrellarse contra una barandilla. El impacto fue violento y la cabeza de Rose golpeó el volante con fuerza. El tiempo transcurría, aunque Rose no podía precisar cuánto tiempo había estado inconsciente. Cuando recuperó la consciencia, el cielo estaba despejado sobre ella y el aire se llenó de lo que parecían copos de nieve cayendo suavemente. Pero eso no tenía sentido. No era invierno. ¿Por qué iba a nevar? Rose dejó de lado la confusión. Su prioridad era la seguridad de Sharon. ¡Sharon!, gritó, con la voz teñida de dolor mientras se sujetaba la cabeza palpitante. Se giró para comprobar el asiento trasero, y se le encogió el corazón al ver que estaba vacío. Sharon tilde. Gritó de nuevo, con pánico en la voz. Forcejeó con la puerta del coche, la empujó para abrirla y salió tambaleándose, comenzando a registrar los restos del vehículo destrozado. Sharon tilde. Gritó de nuevo. Su coche se había quedado atascado en medio de la carretera y no arrancaba. El dolor del accidente la ralentizaba, por lo que apenas podía caminar cojeando. ¿Hay alguien ahí? Por favor, necesitamos ayuda. Gritó mientras avanzaba. El aire no solo estaba impregnado de los copos de nieve que caían, sino también de una densa niebla que la envolvía, impidiéndole ver más allá de unos pocos metros. Vagaba sin rumbo, esperando desesperadamente que alguien se acercara y le ofreciera ayuda. Ha habido un accidente, por favor, que alguien venga rápido. Gritó, y su voz se fue fortaleciendo mientras comenzaba a trotar, a pesar de sus heridas. Pero mientras continuaba, se dio cuenta de que el silencio era absoluto. No había rastro de nadie más. Se detuvo, sin aliento, y susurró suavemente: Sharon. Entonces, uno de los copos de nieve cayó sobre su mejilla y notó algo extraño. No estaba frío como debería estar la nieve, sino extrañamente cálido. Intrigada, extendió la mano y tocó el copo que tenía en la cara, luego miró sus dedos. No era nieve, sino una ceniza fina y de color negro claro. ¿Ases?, murmuró Rose para sí misma, sintiendo un escalofrío mientras miraba las cenizas negras que tenía en la mano. La sustancia que descendía suavemente del cielo no era nieve, sino ceniza. Rose no se detuvo a reflexionar sobre este inquietante descubrimiento. Tenía que seguir adelante. Su determinación por encontrar a Sharon la impulsó a avanzar hasta que se topó con un letrero que decía: Bienvenidos a Silent Hill. Ella echó un vistazo hacia atrás, absorbiendo la extraña e inquietante atmósfera que parecía envolver el lugar. A pesar de la extraña sensación que le producía, la determinación de Rose por encontrar a su hija era inquebrantable, y siguió adelante adentrándose en el pueblo. Poco después de que Rose se marchara, una figura imponente descendió del cielo. Era un majestuoso dragón llameante, y su jinete era un hombre. El dragón era Ygritte, que aterrizó con gracia sobre el terreno ceniciento. Durante su viaje, Jon le ordenó a Ygritte que eliminara a numerosas criaturas, pero no recibió ninguna notificación sobre la acumulación de puntos de penalización. Esto indicaba que estos monstruos no eran seres reales, sino criaturas ilusorias con cierta realidad, desprovistas de vida y pecado. Jon desmontó de Ygritte, recogió un trozo de ceniza del aire y lo examinó detenidamente. Así que este es el mundo real de Silent Hill, se dijo Jon a sí mismo en voz baja. En el contexto de la película, el mundo real de Silent Hill y su mundo de la oscuridad se alternaban como el día y la noche, pero solo en momentos específicos. Esto era diferente de la transición del mundo real a la oscuridad, que estaba más interconectada.
Con un movimiento rápido, Hon hizo volver a Iris y centró su atención en un jeep plateado estacionado cerca. Probablemente era el que Rose había estado conduciendo. Parece que llegó demasiado tarde, comentó Hon con un dejo de decepción. Se acercó al vehículo. Aló Moratilde. Hon cantó en voz baja, blandiendo su varita. El coche se desbloqueó con un clic y abrió la puerta trasera para descubrir un cuadro en su interior. El cuadro resultaba inquietante, con un fondo oscuro, casi abismal, y representaba una escuela con niños visibles en las ventanas, cuyas expresiones sugerían que estaban atrapados y desesperados por escapar. Hon tomó el cuadro, decidido a dirigirse hacia Silent Hill. Él también se detuvo ante el letrero que daba la bienvenida a los visitantes de Silent Hill. Impulsado por la curiosidad o por algún otro motivo desconocido, Hon sacó su arma y apuntó al letrero. ¡Bang! Un destello de luz azul salió disparado del arma y el letrero se hizo añicos. Capítulo 160. La pirámide Az. Din. Se ha asignado la misión 6. Rompe la maldición de Silent Hill. Completar la misión te otorgará 3000 puntos de penalización. Si fallas, no se te asignarán nuevas misiones en el mundo actual. Progreso actual. 0-1. Al entrar en el inquietante pueblo de Silent Hill, Hon fue recibido por el sonido familiar de la notificación del sistema resonando en sus oídos. Recorrió el paisaje desolado bajo un cielo del que caían cenizas sin cesar. El aire estaba cargado de una espesa niebla que le impedía ver lo que le rodeaba casi por completo. De su bolsillo sacó un cuadro inquietante que había descubierto antes en el coche de Rose. Representaba una escuela envuelta en una atmósfera escalofriante. La historia de fondo involucra a Rose y su hija, Sharon, quienes experimentan una serie de sucesos inquietantes durante su viaje a Silent Hill. Inicialmente, los dibujos de Sharon irradiaban calidez. Sin embargo, después de que Rose preguntara sobre Silent Hill en una gasolinera y regresara a su vehículo, se sorprendió al descubrir que los dibujos de Sharon se habían transformado. Ahora reflejaban el estilo oscuro y ominoso del cuadro que Hon sostenía en sus manos. Lo primero que tengo que hacer es localizar la iglesia. Tiene que estar por aquí cerca, pensó Hon para sí mismo. Había asumido que, armado con las formidables habilidades del Ghost Rider, se enfrentaría rápidamente al principal adversario, emitiría un juicio y pondría fin a la terrible experiencia sin demora. En su mente, el enfoque más directo era seguir la narrativa de la película. Encontrar la iglesia en Silent Hill y persuadir a la congregación para que lo guiara hasta Alessa. Además, Hon sentía un profundo desprecio por las personas vinculadas a la iglesia. Tras resolver la situación con Alessa, tenía la intención de regresar y erradicar la facción malévola que residía dentro de sus muros. Sin embargo, Hon no lograba ubicar la iglesia con precisión en medio de la inquietante extensión de Silent Hill. A pesar de su apariencia de pueblo de tamaño modesto, su inmensidad hacía que encontrar una pequeña iglesia fuera como buscar una aguja en un pajar. Al llegar, se topó con un mapa colgado en un letrero, pero, para su frustración, no ofrecía ninguna pista sobre el paradero de la iglesia. Este dilema dejó a Hon perplejo. Con un plan vago y pocos detalles, decidió arriesgarse y usar la escuela como punto de partida. Fue en ese momento cuando Hon se detuvo bruscamente, al oír el ominoso ulular de una sirena antiaérea. Familiarizado con la trama de la película original, comprendió el significado de aquella alarma. Los lugareños la denominaban el descenso a la oscuridad, que marcaba la aterradora transición de la normalidad de Silent Hill a su siniestra realidad alternativa. Ah, ¿vamos a entrar de nuevo al otro mundo? ¡Qué inconveniente!, comentó Hon con un suspiro. En otras circunstancias, Hon se deleitaría con la oportunidad de desatar su ira sobre hordas de criaturas, una perspectiva que normalmente lo entusiasmaría. Sin embargo, los habitantes de Silent Hill eran únicos, ya que no podían canjearse por puntos de penitencia. Como manifestaciones inanimadas, carecían del pecado inherente necesario para saciar la sed del espíritu de la venganza. La lógica era simple. Un cuchillo, a pesar de haber sido utilizado para cometer numerosos asesinatos, no es pecaminoso en sí mismo. La culpa recae en quien lo empuña, quien lo utiliza como arma para matar. Por lo tanto, los actos siniestros perpetrados por estas criaturas eran atribuibles a Alessa, la mano metafórica que empuñaba el cuchillo. Mientras Hon reflexionaba sobre estos pensamientos, la oscuridad lo envolvió rápidamente. La niebla y las cenizas que antes llenaban el aire se desvanecieron, engullidas por una sombra que lo consumía todo.
Un zumbido escalofriante se hizo más fuerte, anunciando la llegada de seres grotescos y retorcidos. Al divisar a Jon, se abalanzaron sobre él con la ferocidad de un enjambre de abejas. Hagámoslo. Aunque no haya puntos de penalización que ganar, servirá como una buena manera de desahogarse, declaró Jon, sacando un rifle de última generación del almacenamiento dimensional del sistema. Justo cuando Jon se disponía a abrir fuego contra la horda que se aproximaba, las amenazantes criaturas se detuvieron al unísono, frenando su avance tan abruptamente como había comenzado. El inquietante zumbido que había llenado el aire se desvaneció, reemplazado por un silencio opresivo que parecía cernirse sobre las calles abandonadas de Silent Hill. Rodeado por la multitud inmóvil de seres grotescos, Jon se encontró en un punto muerto surrealista. Las estrechas calles, antes repletas de formas monstruosas, ahora estaban inquietantemente silenciosas, con las criaturas erguidas como centinelas silenciosos. Intrigado por el cambio repentino, Jon pronto se sobresaltó al oír un sonido nuevo y estridente. Screech, screech, screech. El ruido era estridente, como el de un enorme objeto metálico raspando contra el suelo. Esta cacofonía iba acompañada de los pasos pesados y decididos de algo invisible. Las criaturas, como si obedecieran una orden tácita, se abrieron paso, dejando un claro camino en medio de la calle. Jon comprendió que estos seres no actuaban por voluntad propia, sino que eran dirigidos por una presencia mucho más formidable. Pronto se hizo evidente el origen de su obediencia. Del camino que habían despejado, emergió una figura que desprendía un aura de terror absoluto. Este ser medía aproximadamente 2 metros de altura, con una forma vagamente humana, pero cubierto por una prenda sucia y empapada de sangre que colgaba hecha jirones. Sin embargo, lo más llamativo no era la enorme espada oxidada que arrastraba responsable de los chillidos ensordecedores, sino su cabeza. Una gigantesca pirámide metálica que parecía fusionarse con su cuerpo, dándole una apariencia de pesadilla. Esta entidad era conocida como Pirámide Ad, un símbolo de terror y castigo dentro del universo de Silent Hill, reconocido y venerado por los fans por su escalofriante presencia. Según la mitología, Pirámide Ad era el verdugo de Alessa, una fuerza implacable de venganza a sus órdenes. Ante esta figura icónica, Jon no dudó. Apuntó con su rifle y disparó un rayo de energía concentrada hacia Pirámide Ad. ¡Bang! El impacto dejó a Jon atónito. El láser, capaz de cortar casi cualquier cosa, fue bloqueado sin esfuerzo por el gigantesco golpe de la espada de Pirámide Ad. La sorpresa de Jon era palpable. La casi invulnerabilidad de Pirámide Ad era bien conocida, pero Jon esperaba que su armamento avanzado marcara la diferencia. La narrativa de Silent Hill 2 había demostrado que Pirámide Ad podía ser derrotado, sugiriendo que las armas convencionales podrían tener algún efecto. ¿Por qué, entonces, su rifle, mucho más avanzado, no le hizo ni un rasguño? Antes de que pudiera reflexionar sobre esta anomalía, Pirámide Ad lanzó un ataque, alzando su enorme espada para asestar un golpe devastador. Fin del capítulo 160.